Bueno, eh, a ver. ¿Y si la clave para desmantelar uno de los cánceres más letales que existen no estuviera en una terapia genética de estas de 1.000 millones de dólares, Ya, claro. sino en algo mucho más simple? Exacto. O sea, un tinte azul que se inventó hace más de 150 años y un antiácido normal, de los que compras en cualquier farmacia. Es que solemos caer en esa trampa, ¿eh? En la medicina moderna. Esa expectativa dogmática de que una enfermedad súper compleja necesita una cura igual de incomprensible. Y sobre todo carísima, claro. Totalmente. Asumimos que la fuerza bruta farmacológica o la ingeniería molecular de ultimísima generación son, pues, las únicas vías para resolver un problema oncológico grave. Pues hoy vamos a darle la vuelta a esa idea por completo. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Una que, la verdad, promete romper bastantes esquemas. Desde luego, hoy tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Está fechado en abril de 2026 y se titula Protocolo AC para tumores gástricos malignos, desarrollado por el doctor Carlos Gibaja. Y hay que dejar claro que el centro de nuestro análisis exhaustivo de hoy no es el típico ensayo clínico sobre un fármaco inalcanzable. ¿Qué va? Para nada. Es un protocolo que usa 5 ingredientes reposicionados. Su misión es un cambio de paradigma radical. O sea, dejar de disparar a ciegas a las células del tumor. Eso es. Y en su lugar, destruir el terreno bioquímico que les permite sobrevivir. Que me parece un enfoque brutal. Y el planteamiento del doctor Gibaja destaca precisamente por su rigor, ¿eh? Disecciona perfectamente por qué fracasamos. Claro, el documento nace al observar la enorme tasa de resistencia que tiene el cáncer gástrico, ¿verdad? Argumenta que la oncología sufre de una especie de visión de túnel. O sea que se obsesionan con la célula maligna y se olvidan del resto. Efectivamente. Obvian por completo el microambiente tumoral. Y en el caso del estómago, ese microambiente es un búnker inexpugnable. Vale. Vamos a desgranar esto porque me parece fundamental entender al enemigo antes de hablar de la solución. Me parece perfecto. A ver, ¿por qué fracasan tantos tratamientos? ¿Qué tiene este tumor para ser tan resistente a fármacos diseñados para destruirlo? Pues mira, todo empieza con una alteración metabólica que es fascinante. El efecto Warburg. Ajá. Una célula sana, cuando tiene oxígeno, usa sus mitocondrias para sacar energía de la glucosa de forma muy limpia. Claro, es muy eficiente. Pero las células cancerosas, incluso rodeadas de oxígeno, apagan sus mitocondrias y deciden fermentar la glucosa. Mediante la glicólisis aeróbica, si no me equivoco. Eso es. Energéticamente es un desastre, es muy ineficiente, pero les da rápidamente los bloques de construcción para multiplicarse sin control. Y claro, el efecto secundario de esta fermentación masiva es la producción industrial de ácido láctico. Inmensa. Y a eso hay que sumarle que los tumores crecen tan rápido que sus vasos sanguíneos son defectuosos. O sea que se genera hipoxia, falta de oxígeno. Exacto. Y esa falta de oxígeno obliga a la célula a fermentar todavía más glucosa. Madre mía, un círculo vicioso de producción de ácido continuo. Así se consolida su escudo. El espacio extracelular, ese entorno milimétrico que rodea al tumor, se satura de ácido. Y el pH cae en picado, ¿no? Drásticamente. Se sitúa entre 6.0 y 6.5 y el tejido reacciona creando una densa capa de moco protector. Y esa barrera superácida, claro, paraliza a los linfocitos y macrófagos de nuestro sistema inmune. Totalmente. Es que simplemente no pueden funcionar en un pH tan bajo. Se quedan bloqueados. Es como si el tumor construyera un foso lleno de ácido alrededor de su castillo medieval. Cualquier soldado o arma se disuelve antes de llegar a la puerta. Esa es una analogía perfecta, la verdad. Pero a ver, aquí tengo una duda lógica. El estómago humano ya es una cámara diseñada para digerir con ácido clorhídrico. Sí, muy corrosivo además. Entonces, ¿por qué la acidez del tumor es un escudo, pero la acidez natural de la digestión no destruye al propio tumor? La diferencia radica en la direccionalidad y en el control del pH en la membrana. A ver, explícame eso. El estómago confina su ácido en la luz gástrica, el espacio vacío central, y el tejido se protege. ¿Vale? Pero el tumor manipula la acidez a su favor usando unas bombas de protones, específicamente la enzima VATPasa. Bombas de protones, ¿vale? Sí, están en la membrana de la célula cancerosa y son como achicadores de agua en un barco que se hunde. O sea, expulsan el ácido hacia afuera sin parar. Incesantemente. Mantienen su interior ligeramente alcalino, lo que evita que mueran y les ayuda a proliferar. Mientras saturan el exterior de ácido. ¡Qué listos! Y ese exterior ácido desencadena su mejor defensa,
el atrapamiento iónico. Ostras, si recuerdo bien mis clases de química, la mayoría de las quimios son bases débiles, ¿verdad? Efectivamente, bases débiles. Entonces, si envías una base débil a un entorno saturado de ácido, reacciona. La molécula captura un protón, se ioniza y adquiere carga positiva. Exacto. Y como la membrana de la célula está hecha de grasas que repelen las partículas cargadas, El medicamento se queda rebotando fuera. Como intentar juntar dos imanes por el mismo polo. tal cual, ese rechazo magnético ilustra perfectamente el atrapamiento iónico. O sea, que el fármaco está a micrómetros del objetivo, pero es inofensivo. Pierde su capacidad de disolverse en la grasa para entrar. El fracaso no es que la quimio no funcione, es que ni siquiera entra en las instalaciones. Vale, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el primer paso lógico no es lanzar un veneno más fuerte. No, para nada. Eso no serviría de nada. Lo lógico es alterar el pH del entorno para desactivar esa barrera magnética. Necesitamos un diluvio alcalino. Y es aquí donde este protocolo introduce sus dos primeros ingredientes, el esomeprazol y el bicarbonato de sodio. El esomeprazol, el protector de estómago de toda la vida. El mismo. El protocolo orquesta una alcalinización dual. El esomeprazol viaja por la sangre, se acopla a las bombas BATP-ASA y las bloquea. O sea, detiene los motores que expulsan el ácido desde dentro. Literalmente les cierra el grifo. Y además, la evidencia señala que el esomeprazol inhibe la proteína STAT3. Espera, detengámonos en la STAT3. Según el documento, esto es como un interruptor de emergencia del tumor, ¿no? Sí, cuando el tumor se siente atacado por la quimio, enciende la STAT3 para crear resistencia. Entonces, al bloquearla con esomeprazol, le quitamos al tumor su capacidad de adaptación. Es un golpe directo a su resiliencia. Y mientras el esomeprazol asfixia la producción de ácido desde dentro, Entra en escena el bicarbonato de sodio oral, a limpiar lo que queda. Eso es, actúa como un tampón sistémico masivo. Neutraliza el ácido láctico acumulado en el exterior. elevando el pH a niveles normales, entre 6,8 y 7,2. Y esto tiene un efecto dominó crucial. La acidez extrema activa las proteasas, unas tijeras biológicas que cortan el tejido sano. Para que el tumor pueda expandirse y hacer metástasis, claro. Exacto. Al eliminar la acidez con el bicarbonato, esas tijeras se desactivan. Frenas la metástasis en seco. O sea, el esomeprazol cierra el grifo y el bicarbonato es una fregona gigante que limpia el ácido derramado. Una pinza perfecta. Es una maravilla bioquímica, sí. Pero a ver, logísticamente hablando, hay un dilema evidente. Si te tomas un neutralizador como el bicarbonato junto con el esomeprazol, Ajá, sé por dónde vas. el estómago está lleno de ácido. ¿No reaccionará el bicarbonato destruyendo la cápsula de esomeprazol antes de que llegue a la sangre? Es una duda muy lógica, pero la interacción es justo la contraria. Se crea un escudo de sacrificio. ¿Un escudo de sacrificio? ¡Qué poético! Fíjate, el estómago humano degrada el esomeprazol si no está protegido. Al dar bicarbonato, este neutraliza el ácido del estómago temporalmente. Actuando como escolta para la cápsula. Exactamente. Permite que pase intacta hasta el duodeno, en el intestino delgado, donde se absorbe de forma óptima hacia la sangre. Y desde ahí ataca las bombas del tumor. Se protegen mutuamente en una coreografía perfecta. Usan la química básica de la digestión a su favor. Pero claro, una vez drenado el foso de ácido, el atrapamiento iónico desaparece. Pero los muros del castillo siguen ahí. La membrana celular sigue siendo una fortaleza de grasa. Y cualquier cosa que queramos introducir tiene que atravesarla. Necesitamos un solvente biológico. Y aquí es donde entra el tercer ingrediente, el famoso DMSO, el dimetilsulfóxido. Administrado en altas concentraciones, del 99 al 70%, es el agente de permeabilidad por excelencia. Por su estructura química, ¿verdad? Sí, se intercala entre los lípidos de la membrana sin destruirla, relaja la barrera y aumenta la permeabilidad celular una barbaridad. En 2 o 3 órdenes de magnitud, dice el texto, es una locura. Pero el DMSO no es solo un transportador. Tiene potentes propiedades antitumorales propias. Como la maduración celular, me pareció leer. Exacto. Las células tumorales son caóticas e indiferenciadas. El DMSO las fuerza a diferenciarse, a volverse más normales y predecibles, Y además inhibe la enzima MMP2. que es la que usan para construir nuevos vasos sanguíneos, la angiogénesis. Les corta las líneas de suministro. Vale, pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Entiendo lo de relajar la barrera, pero el DMSO es potentísimo. Lo es, sin duda.
Si aumentas la permeabilidad de esa manera, ¿no dejas las puertas del castillo abiertas de par en par para cualquier cosa? Ya. ¿Por qué es tan esencial arriesgarse a esa toxicidad sistémica si ya habíamos quitado el escudo de ácido? Porque es un riesgo calculado. Quitar el ácido permite que el fármaco toque la pared celular exterior. Valo. Pero los agentes destructivos de este protocolo no actúan en la superficie. Tienen que llegar al núcleo energético, a las mitocondrias. Y sin el DMSO no llegaría suficiente cantidad hasta el fondo, claro. Exacto. El DMSO asegura que la carga inunde la mitocondria antes de que la célula pueda expulsarla. Lo cual nos lleva al clímax del protocolo. Hemos desactivado el ácido, frenado la invasión y abierto las puertas. Es el momento de la carga útil. El ataque final. El azul de metileno. Y la sábila, o sea, el aloe vera. Eso es. Entonces, a ver si lo entiendo. Estamos usando un tinte azul de la industria textil de 1876 y extracto de la planta que tengo en el balcón. Suena a locura, ¿verdad? Pero la genialidad está en atacar el metabolismo oxidativo. Explícame lo del azul de metileno al 1%. Una vez que el DMCO lo mete en la célula, el azul tiene afinidad electromagnética por las mitocondrias. Se incrusta ahí. En la sala de máquinas. Y altera la cadena de electrones, generando especies reactivas de oxígeno, las famosas ROS. Es como óxido biológico altamente inestable. A dosis normales es antioxidante, pero aquí... A dosis oncológicas genera un estrés oxidativo masivo. Oxida y destroza el ADN y las proteínas del tumor desde dentro. Y el doctor Gibaja destaca algo rarísimo, la dark toxicity, toxicidad en la oscuridad. Es vital en este caso. Normalmente, el azul de metileno necesita luz láser para reaccionar y liberar ese óxido. Y meter un láser en el estómago de un paciente constantemente es inviable. Claro. La dark toxicity significa que, con esta combinación, el compuesto es tóxico contra el cáncer sin necesidad de luz externa. Madre mía. Y no solo eso, ejerce una presión metabólica brutal. Revierte el efecto Warburg. Eso es. La célula estaba muy cómoda fermentando. El azul de metileno lo obliga a encender sus mitocondrias dañadas y volver a respirar oxígeno. Pero como su infraestructura está destrozada, no puede manejar ese torrente de oxígeno y colapsa. Precipita su muerte, exacto. Y como beneficio colateral, erradica el Helicobacter pylori, la bacteria de las úlceras. Una maravilla. ¿Y el aloe vera qué pinta aquí? ¿No será solo para suavizar el estómago? ¿Qué va? Aporta moléculas muy específicas, como la aloemodina. Inflama todo. Claro, la apoptosis es un suicidio programado, limpio y ordenado. La célula se rompe en fragmentos que el sistema inmune limpia sin problemas. Y los polisacáridos del aloe ofrecen gastroprotección al tejido sano. Reduce la inflamación, claro. Pero aquí viene la pregunta del millón. Si estamos induciendo una tormenta oxidativa tan masiva, Sí. usando un transportador que abre todas las células, ¿por qué esta bomba no calcina también a las células sanas del estómago? Es una duda fundamental. La respuesta está en el metabolismo diferencial. A ver, Las células sanas tienen mitocondrias perfectas y defensas antioxidantes naturales intactas, como el glutatión. claro. Cuando les llega la tormenta de óxido, sus defensas neutralizan los radicales libres al instante. Lo toleran perfectamente, pero la célula tumoral ha abandonado esas defensas para centrarse solo en multiplicarse y fermentar. No tiene escudos, es un jaque mate metabólico. Una toxicidad altamente selectiva basada en la propia debilidad del enemigo. Alucinante. Ahora bien, cualquiera que analice esta coreografía bioquímica verá que el margen de error con los tiempos es cero. Minúsculo. Tener los fármacos no sirve de nada si no respetas los tiempos dentro del cuerpo. El calendario es súper estricto, ¿verdad? Es como una sinfonía. Empezamos a las 8 de la mañana con el desayuno para preparar el tejido gástrico. Y a las 8:30 el primer bloque. Esomeprazol y bicarbonato. Y aquí, pausa innegociable de 30 minutos exactos, el tiempo necesario para que el bicarbonato proteja al esomeprazol y sature el tumor. O sea, media hora para drenar el foso por completo y quitar el atrapamiento iónico. Exacto. A las 9:30 entra el DMSO. Y otra vez, el reloj se detiene 30 minutos. Para que altere la membrana y abra las brechas. Finalmente, a las 10:30, con las defensas anuladas, entra el azul de metileno con el aloe, para detonar la mitocondria. Y la dosis del azul es progresiva, ¿no? Muy meticulosa. Empieza el día 1 con 5 gotas.
unos 2,5 miligramos, para que el cuerpo se adapte. Y sube gradualmente hasta la meseta de 36 gotas, 18 miligramos diarios. Todo esto en ciclos de 6 semanas de toma, de lunes a sábado, y una 7ª semana de descanso total, para lavado celular. 3 ciclos, 20 semanas en total. Pero pongámonos en un escenario realista. Un paciente con prisas. Mal asunto. Se toma los 5 frascos a la vez a las 8 de la mañana. Bioquímicamente, ¿qué pasa ahí? Se reduce el tumor. Fracaso absoluto. Si todo llega a la vez al estómago, el azul de metileno toca el tumor antes de que se haya neutralizado el ácido. Claro, el foso sigue a un pH de 6.0. Y el azul de metileno sufre el atrapamiento iónico, gana carga positiva, rebota en la pared celular y se elimina sin hacer nada. O sea, si envías el explosivo antes de desactivar el campo de fuerza, simplemente rebota. La cronología no es una sugerencia, es el mecanismo biofísico que hace que todo esto funcione paso a paso. Tiene todo el sentido clínico. Recapitulando, este protocolo ACE es el triunfo de la perspicacia sobre la fuerza bruta. Reposicionando fármacos baratos e históricos, el Dr. Gibaja demuestra que no hace falta inventar moléculas nuevas. Basta con entender qué mantiene vivo al enemigo y alterar esas condiciones. Redefine la medicina de precisión. No es precisión genética, es precisión ambiental. Totalmente. Y creo que, más allá de la oncología, esta filosofía de modificar el terreno es una lección magistral para la vida. Desde luego. En tecnología, economía o en nuestra rutina, solemos atacar los problemas frontalmente, con herramientas cada vez más caras. Cuando a veces dar un paso atrás y observar el entorno que sostiene el problema revela sus puntos débiles. Si eliminas el sustrato, el gigante se derrumba solo. Y fíjate, eso nos deja una reflexión final brutal. Si manipular la acidez y la permeabilidad desmonta un búnker oncológico, Ya te digo. ¿qué otros problemas que consideramos intratables en la sociedad no necesitan armas nuevas, sino simplemente cambiar el terreno que los alimenta? Qué planteamiento tan rotundo, la verdad. Cambiar las condiciones del tablero para ganar la partida. Una lección de biología y de perspectiva. Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Gracias a quienes nos han acompañado en esta exploración tan rigurosa de nuestras fuentes. Un placer desgranar esto con tanto detalle. Os animamos a seguir cuestionando los dogmas, a buscar siempre los mecanismos invisibles y a investigar el mundo con pura curiosidad. Hasta la próxima inmersión profunda.